Yo hice 3 experiencias. Tuve que esperar un año de una a otra, porque fue impresionante. Así hubo gente que yo conocía que en un año había hecho 40. Ándale. Y después yo hice estas 3, escribí un libro y no he vuelto a hacer desde hace ya 2 años. Ajá. Y no sé si lo volvería a hacer. Si me preguntas ahora, no lo haría. Mm. ¿A qué edad lo hiciste la primera vez? Pues fue en el 2020 fue la primera vez, o 2019, 2020, 2021. ¿Y por qué lo hiciste? Lo hice porque yo, para empezar, soy una persona muy conservadora. Yo Ok. he fumado marihuana 4 o 5 veces en mi vida, o 10 o 20. Ok. Tengo 50 años. Pero siempre fui un buscador. Entonces, como muchos argentinos, hemos hecho terapia, o sea, desde los 6 años que mis padres se separaban, hasta ahora he hecho todo tipo de terapia, desde psicoanalítica hasta más Jung. Yoga trascendental, Yo sí, o sea, meditación en un meditación, laberinto. todo eso. Siempre he tratado de hacer todo lo que me aporte a mí a sufrir menos y a ser mejor persona. Ese fue siempre como mi objetivo. Y viviendo acá en Los Ángeles, conozco a unos amigos que son hoy por hoy como familia, unos chicos, una pareja española, que me cuentan que lo habían hecho varias veces en España. Y entonces en un viaje a España, que voy con mi familia, porque mi esposa es de España, Sí. coincido y hago una ceremonia de estas. Y fue simplemente no para escribir un libro, ni para hacer una investigación. Yo soy periodista, no lo hice con el objetivo de hacer una investigación periodística, lo hice para como crecimiento personal. Y ojo que, o sea, así como conservador como soy, o sea, iba con todo el miedo que te puedas imaginar, tratando de calcular y de controlar todo. Y claro, en realidad no puedes controlar nada, ¿no? Con la ayahuasca. Pero pensaste que te iba a enfermar la experiencia o inclusive hasta quitar la vida por no sabías cómo ibas a reaccionar. Yo confié mucho en mis amigos y Ok. su experiencia y me entregué al chamán que me habían referido que era una buena persona, un buen chamán, y me entregué. Entonces es una de las cosas uno de los mantras que yo tengo en mi vida es me entrego, confío en la persona, acepto lo que venga y lo agradezco. Y si uno trata en todos los aspectos de la vida Sí. hacer eso, pues la intención está más guiada por tu sabio interior que por... Entonces, sí, uno tiene miedo, la ayahuasca, se habla de que sí, te puede dar un brote psicótico, esto, el otro. Si uno empieza a ver realmente, yo investigué muchísimo los testimonios y no sé si hay 2 casos de millones de testimonios positivos. Hay 2 casos de gente que murió tomando ayahuasca. Los 2 creo que son uno en Ámsterdam, otro en Ibiza. Sí, Gerardo, pero solamente toma un caso. Claro, y además no es que lo mató la ayahuasca, sino que sabrá venía en Dios. una, claro, Sabrá Dios que tenía, ¿no? en una Wow. Oye, corrida de drogas y de... En tu dedicación, Gerardo, dices, ojalá que te ayude a transformar tu propio dolor. Ujú. Escuchándote, cuando te invitaron tus amigos españoles, dices tú que por curiosidad y no tanto por una investigación periodística, que tú eres periodista y por lo tanto, me imagino eres muy curioso. Sí. Pero me llama mucho la atención cuando me dices, ojalá te ayude a transformar tu propio dolor. ¿Tú ibas con algún dolor interno, algún dolor personal y a lo mejor ni siquiera lo sabías? Yo creo que todos tenemos muchos dolores de la vida, de abusos. En mi caso tuve abusos no sexuales, por lo menos no me acuerdo, pero abusos psicológicos o físicos de parte de mis padres. Y eso va creando un trauma, ¿no? Sí. Y después uno en la vida se va arreglando, va haciendo terapia, va encontrándose y transfiriendo esos traumas. Pero todos tenemos un dolor. Yo no fui específicamente porque tenía algo en particular. O sea, ni problema médico, ni problema, o sea, puntual en ese momento. Pero empezaron a salir todos. Se empezaron a manifestar todos los dolores. O sea, en una de las experiencias, que también, porque nunca fui con algo puntual, dije, bueno, a ver, porque uno tiene que elegir un propósito y una intención de curación. Entonces decía, bueno, una de las cosas que quiero es mejorar mi relación con mi esposa. Y entonces, cuando entré y tomé, y al momento que te empieza a venir, digamos, el efecto, lo primero que me apareció es una voz que me dijo, si vos querés resolver
los problemas con tu esposa, primero te voy a llevar por un montón de lugares. O sea, Wow. primero tenés que resolver todo esto. Mm. Y esa experiencia me llevó al final a la panza de mi mamá, al útero de mi mamá. ¿Y Cuando tú dio a veías luz. todo esto claramente? Sí, 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 sí. Y a ver, no, nunca pierdes la conciencia. Es que al contrario, o sea, nunca, la mente, si tú quieres, tomas la ayahuasca, te relajas, te tapas los ojos y empiezas a sentir como que a lo mejor el cuerpo se eleva, Oh, la wow. mente está ahí y tú puedes de repente hacer, bueno, no, me quiero poner la mente de nuevo y Yeah. seguir. Pero al fin, al cabo no quieres hacerlo. Y tú sabes todo lo que te pasa y recuerdas todo lo que te va pasando, pero es tan fuerte que incluso el miedo que te venga o el dolor que te venga, si no quieres atravesarlo, pues ahí sí es que te quedas como en un loop hasta que la palabra es rendirse. Entonces digamos que el dolor no, tú puedes tener, no sé, manifestado el miedo a las alturas, pero a lo mejor viene como un tiburón, ¿no? A mí me pasó en la primera ayahuasca, que de repente de las notas musicales aparecían de color así aguamarina y se transformaban en un mar, y a mí que me encanta bucear y me encanta el mar, y de repente iba con un tiburón. Y el tiburón, viste, venía y con sus filas de dientes y no me mordía, y yo decía, pero ¿qué, me vas a morder, no me vas a morder? Y en el momento en que te decís, ok, o sea, y en ese momento lo ves como real, y ves que hay un tiburón, y sentís el miedo del tiburón, al mismo tiempo sabés que estás en una ceremonia de ayahuasca, pero el miedo el miedo es el mismo. Y de repente cuando me dejo, digo, bueno, ¿qué es rendirse acá? Pues acá es muy fácil, que me coma el tiburón, Claro. y ya. Y entonces, o sea, dice, bueno, comeme. De hecho, me apareció otro tiburón la segunda vez, la primera vez, pero la segunda vez. Y cuando me dejé que me coma, que venía así de la oscuridad del mar, de repente se transformó en el canal vaginal de mi mamá y llegué hasta el útero y ¿Qué? empiezo a ver ¿viste cuando ves esas ecografías en 3D? Sí. Y entonces yo me veía ahí, porque todo también está inducido por la mente, ¿no? Uno ve las ecografías 3D, escucha cosas, aprende cosas, y todo eso después se mezcla en tu experiencia, ¿no? O sea, yo no te puedo decir si estuve realmente en el útero de mi mamá, de vuelta, o si esto fue una Alucinación. una alucinación, o uno entra en contacto, y esto creo que es bastante, entra en contacto en otra dimensión, ¿no? Como en la quinta dimensión donde todo está conectado. Sí. O sea, donde hoy por hoy nosotros podemos acá estar hablando de una cosa X, o podemos estar hablando de algo en lo que todos estamos conectados, y a lo mejor hasta podés ver los hilos que nos conectan. Sí. Sí. ¿Entendés? Ahora estoy entendiendo un poquito más el título de tu libro, que ha recibido una mención honorable del International Latino Book Festival, Latino Book Awards, las puertas de la ayahuasca, porque lo que estás tú narrando, a lo como yo me estoy imaginando, tú estás presente y estás viendo todas estas alucinaciones, visiones, Sí. pasajes, y dices tú que tú decides si entras o no entras, como que tú estás participando y voluntariamente, ¿verdad? No es como que alguien te está llevando a la fuerza. Es lo que estoy entendiendo, ¿eh? Totalmente. Y entonces ya tú decides si entras o no a esa puerta. Si quieres, porque si entras a esa puerta y dices tú, ok, voy a sanar mi dolor que tuve con mi padre y mi madre que me abusaron, hablando de los Menéndez, o no, por decir algo. Pero te va a dar miedo entrar a esa puerta, amor, porque no te quieres enfrentar a ese miedo. Sí. Sí. Es lo que yo me estoy imaginando. Ujú. Veo diferentes cual. puertas. Y dices, puedes llegar hasta sentir la muerte en vida, que es lo que te pasa cuando, digamos, que te aparece una puerta ujú, y sabes que si abres esa puerta vas a entrar a un lugar oscuro donde vas a ver hasta... vas a ver hasta lo peor que te pasó, y no quieres, y no quieres, y no quieres, y entonces ahí empieza a haber todo un viaje. Por ahí te lleva por otro lado, por ahí no tienes que entrar hoy, por ahí será mañana. ¿Hay visiones futurísticas? Yo creo que hay lo que uno quiera, Ok. porque en definitiva, Puedes ver tu vida, de lo que Puede- será en 20 años. sí, puedes hablar con un árbol, o sea, a cada uno le pasarán cosas distintas. Ya. O sea, a mí me pasó en una de sentir que estaba en el medio del infierno,
y había unas mujeres gritando acá por horas y horas y horas que gritaban, y unos chicos acá que de repente hacían otro tipo de grito, y gente vomitando, porque uno de los efectos de la droga... Okay. Y yo estaba con los ojos tapados, y decía, pero esto es como estar en el infierno. Y de repente te viene, y digo, ¿cómo no tengo miedo? Si yo a veces salgo al garage y me da miedo cuando salgo a la noche en mi casa. Y me vino un mensaje que es que en el infierno no hay maldad. En el infierno hay solo sufrimiento. Entonces... Pero de seres malos. Es que no todos somos buenos o malos. En realidad lo que te hace malo es que tú sufres y entonces haces sufrir al otro para que te escuche. Lo que tú quieres cuando estás haciendo sufrir al otro es que el otro escúchame. O sea, hablaste, por ejemplo, de la serie esta de los Menéndez, y justamente está planteada por Ryan Murphy de una manera en la que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. O sea, ¿quién es el verdadero monstruo? O sea, el padre, los hijos, la prensa, la sociedad. La sociedad. O sea, entonces no es que el infierno, como imagínate, estamos hablando del infierno, de ese concepto católico, judío-cristiano, en el que yo no creo. Entonces, tú me dices, puedes ver el futuro, el pasado. Yo viví ese infierno. No quiere decir que exista ese infierno. Existe para mí en ese momento y yo lo puedo plantear de ese momento. Otro lo verá de otra manera. Entonces, yo en ese momento lo vi como que en realidad estas mujeres que estaban gritando, y es muy difícil de explicar, había gritos de parto, o sea, gritos de siglos de abuso de las mujeres y de maltratos, y en realidad no es que te quieren hacer daño, es que quieres que las escuches. O sea, entonces lo mismo te pasa a vos cuando, no sé, alguien te ha maltratado de alguna manera, o estás mal, y te peleas con otra persona, pero porque quieres que te escuche, no porque sos malo. Estamos buscando atención. Sí. Estamos buscando que la gente que escuche nuestro dolor. Nuestra historia, para que no nos juzguen tan rápido y sean tan severos con las acciones que hemos hecho. En estas ceremonias, porque es una ceremonia, ¿verdad? Sí, Lo sí. que le llaman. Uh-huh. O sea, hay personas a tu alrededor, como dices tú, y estás escuchando. Entonces, ¿todos tenemos la capacidad de sobrellevar o sobrevivir una experiencia como esta? ¿O hay que tener cierta mentalidad o ser vulnerables o ser de mente fuerte? O condiciones físicas. Exacto. Te lo pregunto porque todo lo que tú has explicado y descrito me lleva mucho a la experiencia del temazcal que yo viví. Y más cuando hablas del vientre, que cuando haces la experiencia del temazcal, los que lo han vivido, cuando entras a esta cuevita o un iglú, como le llaman, a la choza, lo primero que te dice el chamán, que también nos hace tomar un tecito con copal, que también nos ayuda a relajarnos y nos prepara para la experiencia, lo primero que nos dice, en total oscuridad, o sea, ya no ves nada, absolutamente estás en la boca del lobo. Lo primero que dice es, estamos entrando al vientre donde todo empezó, que es vida. El vientre de nuestra madre, para poder conectar con la tierra. Y me recuerda mucho a lo que estás diciendo, que regresaste al vientre. Entonces siento como que las experiencias son muy similares, diferentes culturas, ¿verdad? Y de diferentes bebidas, pero al final viene siendo de algo que se va practicando, como dices tú, por los indígenas que sabían algo sobre este tipo de terapias. Es que dicen aquí, ¿por qué mejor no ir con un terapeuta profesional? Es que eso era la terapia antes. Sí.